Caminaba solo por la terraza de su penthouse, con el cielo nocturno reflejándose en los cristales de sus gafas. Abajo, la ciudad latía, pero él se sentía como una isla. Su padre, un hombre severo y distante, le había repetido desde niño: un Valdés no se mide por lo que siente, sino por lo que deja. Y lo que debía dejar, según la tradición familiar, era un heredero. Alguien que continuara el legado, que mantuviera viva la sangre Valdés. ¿Otra vez pensando en eso?, preguntó su asistente personal, Martín, acercándose con una copa de whisky que Leonardo ni siquiera había pedido. Leonardo no respondió de inmediato. Solo miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad se fundían con las estrellas. Mi abuelo construyó esta empresa con sus propias manos, dijo al fin, con voz baja, casi un susurro. Mi padre la convirtió en un imperio. Y yo no tengo a nadie a quien entregarla. Martín bajó la vista. Sabía lo que eso significaba. Sabía que, detrás de esa frase, había años de intentos fallidos, de miradas evitadas en el desayuno, de silencios incómodos entre Leonardo e Isabel, su esposa. Isabel es una mujer extraordinaria, dijo Martín con cuidado. Tal vez el problema no sea ella. Leonardo apretó la mandíbula. Los médicos fueron claros. 2 años de pruebas. 2 años de esperanza. Y al final, nada. Ella no puede darme un hijo. ¿Y si te equivocas?, insistió Martín, arriesgando más de lo habitual. Leonardo se volvió bruscamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y orgullo herido. «No me equivoco en esto», exclamó, golpeando la barandilla con el puño. «He revisado cada informe, cada análisis. Hasta los especialistas de Suiza coinciden. Ella», su voz se quebró ligeramente, «ella no puede darme lo que necesito». En ese momento, una brisa fría cruzó la terraza, como si el universo le recordara que, por más poder que tuviera, había cosas que no controlaba. Cosas como el cuerpo de una mujer. Cosas como el amor verdadero. Cosas como el destino. Más tarde, en la cama, a oscuras, escuchó los suaves sollozos de Isabel desde el baño. No fue a consolarla. No sabía cómo. Solo se quedó allí, inmóvil, con la garganta cerrada por una culpa que aún no reconocía, pero que ya empezaba a carcomerle el alma. Porque en el fondo, muy en el fondo, Leonardo Valdés no temía perder un heredero. Temía perderla a ella. Y no sabía que, en ese mismo instante, mientras él se aferraba a diagnósticos y cifras, Isabel guardaba en su corazón un secreto que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas, un secreto que ni siquiera ella conocía aún, pero que ahora se sentía como un adorno. Hermoso, sí, pero prescindible. ¿Isabel? La voz de Leonardo sonó desde el dormitorio, distante, casi como si hablara con una extraña. «Estoy aquí», respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, obligándose a enderezar la espalda. Cuando salió, él ya estaba en la cama, con la luz de lectura encendida, fingiendo hojear un informe financiero. No levantó la vista. «Mañana hay la cena de la Fundación Ortega», dijo, como si fuera un anuncio cualquiera. «Espero que estés lista a las 7». «Claro», murmuró ella, sentándose en el borde de la cama, a una distancia cuidadosamente calculada. Hubo un silencio denso, pesado como el humo antes de la tormenta. «Isabel», comenzó él, por fin mirándola, pero sus ojos no llegaban a los suyos. «Tal vez deberíamos considerar otras opciones». Ella contuvo la respiración. ¿Otras opciones? Adopción. O tragó saliva, como si las palabras le quemaran la lengua, o buscar otra vía. Alguien que pueda darme un heredero biológico. El aire se le cortó en el pecho. Sintió como si le arrancaran el alma con pinzas heladas. ¿Estás diciendo que quieres que otra mujer lleve a tu hijo?, susurró, con la voz temblorosa. «No es personal», explotó él, cerrando el informe con un golpe seco. «¿Es el legado de mi familia? ¿No lo entiendes? No se trata de amor, se trata de continuidad». «¿Y yo?», preguntó ella, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. «¿Qué soy yo en todo esto, Leonardo? Una esposa,
¿O una empleada que no cumplió su función? Él no respondió. Solo se giró hacia la ventana, dándole la espalda. Esa noche, Isabel no durmió. Se quedó despierta, escuchando la respiración rítmica de un hombre que ya no la conocía. Y en medio de la oscuridad, algo en su interior se endureció. No era rencor. Era determinación. A la mañana siguiente, mientras Leonardo desayunaba en la terraza con su equipo ejecutivo, ella llamó a una clínica privada que le habían recomendado en secreto. Una amiga de la universidad, ahora ginecóloga renombrada, le había dicho: nunca confíes en un solo diagnóstico, Isabel. Tu cuerpo sabe más que cualquier papel. Quisiera una cita, dijo por teléfono, con la voz firme, mientras se miraba en el espejo del recibidor. Para revisión completa de fertilidad. Sí, bajo estricta confidencialidad. Colgó y se puso los guantes de seda. Hoy era la cena de la Fundación Ortega. Hoy debía sonreír, brillar, fingir que todo estaba bien. Pero mientras se ajustaba el collar de perlas, el mismo que Leonardo le regaló el día de su boda, sintió algo distinto. Ya no era solo la esposa del magnate. Era una mujer que iba a descubrir la verdad, aunque esa verdad destruyera todo lo que creía tener. En el coche, camino al evento, observó su reflejo en la ventanilla. La ciudad pasaba como un sueño borroso. Y en medio del tráfico, en un semáforo en rojo, una mujer joven cargaba a su bebé mientras reía con su pareja. Isabel sintió un nudo en la garganta. No era envidia. Era añoranza. Una añoranza tan profunda que dolía como una herida abierta. ¿Estás bien?, preguntó el chófer, notando su expresión. Sí, mintió. Solo, pensaba en el futuro. Pero en realidad, pensaba en el pasado. En las noches en que Leonardo la abrazaba sin preguntar nada. En las mañanas en que le preparaba café con canela, su sabor favorito. En los sueños que compartían antes de que la palabra infertilidad los separara como un muro de cristal. Al llegar a la gala, las luces de los flashes la cegaron por un instante. Sonrió con perfección ensayada. Saludó con elegancia. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Ya no esperaría a que Leonardo la salvara. Ya no dependería de su diagnóstico, de su orgullo, de su legado. Esa noche, mientras brindaba con champán que no probó, tomó una decisión silenciosa: voy a saber la verdad. Y si el universo me da una oportunidad, no la dejaré escapar. Ni siquiera sabía que, en ese preciso momento, en lo más profundo de su ser, 3 vidas estaban comenzando a latir. No tienes que explicarme nada, dijo Lucía, mientras hojeaba un expediente. Pero necesito que me digas, ¿por qué ahora? Isabel respiró hondo, las manos entrelazadas sobre sus rodillas, los nudillos blancos. Porque ya no puedo vivir con la duda, respondió, con la voz temblorosa. Porque cada vez que Leonardo me mira, ve una falla. Y yo necesito saber si soy realmente esa falla, o si todo ha sido un error. Lucía asintió con seriedad. Abrió un sobre de papel manila. Los resultados de tus nuevos análisis están aquí. Y también los del laboratorio suizo al que enviaste tus muestras antiguas, como te pedí. Quería una segunda opinión, imparcial. Isabel contuvo el aliento. ¿Y? Isabel, Lucía la miró directamente a los ojos, con una mezcla de compasión y furia. Nunca fuiste infértil. El mundo se detuvo. ¿Qué? El diagnóstico original fue un error de interpretación. Grave, sí, pero humano. Confundieron una inflamación pélvica residual con daño tubárico irreversible. Tus trompas están sanas. Tus ovarios, perfectos. Tu útero, listo para concebir. Isabel se llevó una mano a la boca. Las lágrimas brotaron sin permiso, cálidas y liberadoras. Pero, ¿y Leonardo? ¿Los médicos que él consultó? Uno de ellos era amigo de su padre, dijo Lucía con voz baja. Un hombre de la vieja escuela, que creía que una esposa Valdés debía ser más que fértil, debía ser perfecta. Si hubo una sombra de duda, la convirtieron en certeza. Y tú aceptaste su palabra sin cuestionarla. Isabel bajó la cabeza.
Sí. Lo había hecho. Por amor. Por respeto. Por miedo a perderlo. ¿Y ahora? Preguntó Lucía, suavemente. ¿Qué vas a hacer? Isabel alzó la vista, y en sus ojos ya no había solo dolor. Había fuego. Voy a intentarlo, dijo. Por mí. No por él. No por el legado. Por mí. Durante los meses siguientes, Isabel comenzó un ritual secreto. Vitaminas, suplementos, caminatas al amanecer, meditación. Visitaba a Lucía cada 15 días. Y cada noche, antes de dormir, colocaba una mano sobre su vientre y susurraba, si estás ahí, quédate. Leonardo, ajeno a todo, seguía sumergido en sus negocios. Apenas notaba los cambios sutiles, que Isabel ya no usaba ciertos perfumes fuertes, que evitaba el café, que se iba temprano a dormir. Cuando le preguntaba, ella respondía con evasivas, estoy cansada, necesito descansar. Pero una tarde, mientras revisaba papeles en su estudio, la encontró arrodillada en el jardín, con las manos en la tierra, plantando jazmines. ¿Desde cuándo te gusta la jardinería? Preguntó, sorprendido. Desde que entendí que algunas cosas necesitan tiempo, paciencia y fe, respondió ella, sin mirarlo. Él frunció el ceño, incómodo con la poesía. Isabel, sobre lo que hablamos aquella noche, no hablemos, lo interrumpió, levantándose con gracia. Las palabras ya no bastan, Leonardo. Ahora solo importan los hechos. Él quiso replicar, pero algo en su mirada lo detuvo. Había una fuerza nueva en ella. Una quietud que no reconocía. Una semana después, Isabel se despertó con náuseas. Corrió al baño, apoyándose en la pared, el corazón latiéndole como un tambor. No era la primera vez, pero esta vez era distinto. Más intenso. Más real. Fue a la farmacia, compró 3 pruebas distintas. Las hizo todas en la misma mañana. Las 3 mostraron 2 líneas rosadas. Se deslizó hasta el suelo del baño, abrazando sus rodillas, sollozando en silencio. No de tristeza. No de alegría. De asombro. De miedo. De esperanza. Esa noche, cenaron en silencio. Leonardo hojeaba el periódico. Isabel jugueteaba con la comida, sin probarla. ¿Te sientes mal?, preguntó él, por fin. No, dijo ella, con una sonrisa tenue. Solo, estoy esperando algo. ¿El qué? Ella lo miró fijamente, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Una señal, respondió. Pero no le dijo la verdad. No aún. Porque sabía que, si se lo decía ahora, él buscaría pruebas, dudaría, exigiría análisis. Y ella necesitaba protegerlos, hasta que fuera indiscutible. Lo que no sabía era que, en su vientre, no latía un solo corazón. 3 almas estaban creciendo en silencio, envueltas en un secreto que pronto sacudiría los cimientos del mundo de Leonardo Valdés. Pero en el mundo de Leonardo Valdés, el silencio nunca duraba. Una tarde, durante una reunión familiar en la mansión de los Valdés, una de esas obligaciones donde los hermanos, primos y tíos se reunían para hablar de herencias como si fueran recetas de cocina, su tío Eduardo, un hombre de bigote canoso y mirada de halcón, se acercó a él con una copa de coñac en la mano. ¿Y bien, sobrino?, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Ya pensaste en lo que hablamos? La línea Valdés no puede extinguirse por una limitación femenina. Leonardo apretó la mandíbula, pero no respondió. No podía. Porque, aunque nunca lo admitiría en voz alta, la idea ya había echado raíces en su mente como una enredadera venenosa. Más tarde, en su despacho privado, recibió una llamada. Señor Valdés, dijo una voz femenina, suave pero profesional. Soy Camila Rojas, asesora legal de adopción internacional. Su secretario me dijo que estaba interesado en explorar opciones para un heredero biológico o alternativo. Hubo un largo silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Sí, dijo al fin, con voz ronca.
Quiero saber qué opciones tengo. Rápidas. Discretas. Irreversibles. Colgó. Y en ese instante, sintió como si se hubiera firmado su propia condena. Esa noche, regresó a casa más tarde de lo habitual. Isabel lo esperaba en la sala, envuelta en una manta, leyendo un libro. Pero no era un libro cualquiera. Era un álbum de ultrasonidos que Lucía le había dado, por si acaso. Lo cerró rápidamente al oír sus pasos. ¿No duermes?, preguntó él, quitándose el abrigo. No podía, respondió ella, con calma. Soñé que perdía algo, y me desperté con miedo. Él se sirvió un whisky, sin mirarla. Isabel, comenzó, con la voz tensa. He estado pensando. Tal vez deberíamos considerar separarnos. Ella se quedó inmóvil. El aire se volvió denso, casi irrespirable. ¿Separarnos? No te estoy echando, se apresuró a decir, como si eso lo absolviera. Te aseguraré una vida cómoda. Una casa, fondos, todo lo que quieras. Pero, necesito un heredero. Y tú no puedes dármelo. Isabel se levantó lentamente. Sus ojos, antes cálidos, ahora brillaban con una frialdad que él nunca había visto. ¿Y quién te lo dará, Leonardo? ¿La asistente rubia que te sigue como una sombra en las conferencias? ¿O esa abogada que te mira como si ya estuviera firmando los papeles de tu testamento? Él palideció. ¿Cómo sabes? Porque te conozco, dijo ella, con voz quebrada pero firme. Y porque, aunque ya no me mires, yo nunca dejé de verte. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. No es por ella, murmuró él. Es por el nombre. Por el legado. El legado no es sangre, Leonardo, respondió Isabel, acercándose un paso. Es amor. Es respeto. Es lealtad. Y tú estás dispuesto a sacrificar todo eso por un apellido. Él no supo qué decir. Por primera vez en su vida, las palabras le fallaron. Isabel se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Pero antes de desaparecer en la penumbra del pasillo, se detuvo. «Sabes», dijo, sin mirarlo, «a veces el universo da segundas oportunidades. Pero solo a quienes están dispuestos a verlas». Y subió, dejándolo solo con su whisky, su orgullo, y una culpa que ya no podía ignorar. En su habitación, Isabel se sentó en el borde de la cama y apoyó las manos en su vientre, que ya comenzaba a redondearse. Cerró los ojos y susurró, «No tengan miedo. Mamá los protegerá». Pero el mundo exterior no esperaba. Los rumores en los círculos sociales comenzaron a circular como serpientes venenosas. ¿Has visto a Isabel Valdés?, susurraba una mujer en una subasta benéfica. Dicen que está embarazada, después de 3 años de infertilidad. ¿De quién será, en serio? Leonardo está ciego si cree que es suyo, respondía otra, con una sonrisa cruel. Él mismo dijo que era imposible. Isabel escuchaba todo en silencio, con la espalda recta y la mirada al frente, como si las palabras no la tocaran. Pero por dentro, cada comentario era una puñalada. No por la duda ajena, sino por la indiferencia de Leonardo. Él ya casi no dormía en casa. Decía que eran viajes de negocios, reuniones urgentes, fusiones en Europa. Pero ella sabía. Lo veía en las miradas cómplices de su nuevo equipo, en el perfume ajeno que a veces quedaba en su abrigo. No era amor lo que buscaba, era redención. Y creía que la encontraría en los brazos de otra mujer, en el vientre de alguien que, si funcionara. Una tarde, mientras caminaba por el jardín trasero, el mismo donde había plantado jazmines, sintió un mareo repentino. Se apoyó en el tronco de un árbol, respirando con dificultad. Fue entonces cuando escuchó voces desde la terraza del estudio de Leonardo. «No entiendo por qué sigues pagando sus caprichos», decía una voz femenina, dulce pero firme. Era Camila, la abogada. «Porque aún no he firmado los papeles», respondió él, con sequedad. «Y mientras tanto, es mi esposa. Tengo responsabilidades». ¿Responsabilidades o remordimientos? Hubo un silencio incómodo.
No me hables como si me conocieras, dijo Leonardo, con brusquedad. Te conozco mejor de lo que crees, replicó ella. Y sé que, si ese embarazo es real, y si resulta que sí puede darte hijos, todo esto habrá sido en vano. Isabel contuvo el aliento. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que los bebés lo sintieran. No es posible, dijo Leonardo, pero esta vez su voz tembló. Los médicos fueron claros. Ella no puede, ¿y si te equivocaste? Insistió Camila. ¿Y si el mayor error de tu vida no fue creer que era infértil, sino dejarla ir sin luchar? Isabel cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no de tristeza. De rabia. De dolor. De una esperanza que aún no se atrevía a morir. Esa noche, no esperó a que él llegara. Lo llamó. Directamente. Al móvil privado que solo usaba con su círculo más íntimo. Él contestó al tercer tono, sorprendido. ¿Isabel? Ven a casa, dijo ella, con una calma que asustaba. Ahora. Estoy en una reunión, ven. Gritó, y su voz se quebró. Antes de que sea demasiado tarde. 20 minutos después, Leonardo entraba por la puerta principal, con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. La encontró en la sala, de pie, con una mano en el vientre y la otra sosteniendo un sobre blanco. ¿Qué es esto? Preguntó, tenso. Resultados, dijo ella. De todos los exámenes. De la clínica en Suiza. De Lucía Márquez. De 3 laboratorios distintos. Incluso del genetista que analizó tus propios espermatozoides. Todo está aquí. Él no se movió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no me habrías creído, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Porque habrías exigido pruebas, habrías dudado, habrías hecho que me sintiera como una mentirosa, como una traidora. Y no podía arriesgarme. No con ellos. ¿Ellos? Isabel respiró hondo. Dio un paso al frente. Luego otro. Hasta quedar a solo centímetros de él. Son trillizos, Leonardo, susurró. 3. 2 niños y una niña. Y sí, son tuyos. Cada latido, cada célula, cada sueño que tienen en este momento, es tuyo. Él palideció. Sus piernas temblaron. Por primera vez en su vida, el magnate que controlaba imperios sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No, no puede ser, pero lo es, dijo ella, con una sonrisa triste. Y si decides seguir adelante con tu plan, si eliges a esa mujer, a su vientre, a su certeza, entonces vete. Pero no vuelvas. Porque yo no criaré a tus hijos con la sombra de tu duda sobre sus cabezas. Leonardo miró su vientre. Por primera vez, lo vio. No como un problema. No como una mentira. Sino como un milagro. 3 milagros. Isabel, murmuró, extendiendo una mano temblorosa. Perdóname. Ella no la tomó. El perdón no se pide con palabras, Leonardo. Se gana con actos. Y se dio la vuelta, dejándolo solo en la sala, frente al abismo de su propio error, y la posibilidad de redención que, por primera vez, Isabel no lo rechazaba. Tampoco lo aceptaba. Lo dejaba existir en los bordes de su mundo, como un penitente que aún no ha demostrado su arrepentimiento. Fue en la 8ª semana de silencio incómodo cuando Lucía llamó. Isabel, necesitas venir hoy, dijo, con una urgencia inusual en su voz. Los resultados del ultrasonido, hay algo que debes ver. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Están bien? Ven, fue todo lo que respondió Lucía. En la clínica, el ambiente era tranquilo, casi sagrado. Isabel se recostó en la camilla, con las manos entrelazadas sobre el vientre, rezando en silencio. Lucía aplicó el gel frío, encendió la máquina, y movió el transductor con delicadeza. Al principio, solo se veía una pequeña esfera oscura. Luego, un latido. Fuerte. Rápido. Vida. Ahí está, dijo Lucía, con una sonrisa.
Tu bebé. Pero entonces, movió el sensor un poco más. Y apareció otro latido. ¿Qué? Susurró Isabel. Lucía ajustó el enfoque. Y allí, claros como el alba, 3 sacos gestacionales. 3 corazones latiendo al unísono, pero con ritmos propios. Isabel, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Son trillizos. 3. 2 varones y una niña. Están sanos. Fuertes. Perfectos. Isabel rompió en llanto. No de miedo. No de sorpresa. De asombro absoluto. 3 vidas. 3 almas que habían elegido nacer en medio del caos, como un acto de fe contra toda lógica. ¿Cómo es posible? Logró preguntar entre sollozos. A veces, el cuerpo responde con generosidad cuando ha sido negado durante tanto tiempo, explicó Lucía, apretando su mano. Tu útero no solo estaba listo, estaba hambriento de vida. Isabel salió de la clínica con el informe doblado en el bolso, el alma temblando. Sabía que ahora no podía seguir callando. No con 3 vidas en juego. Esa noche, cenaron en el comedor formal, como si fueran extraños compartiendo una casa. Leonardo apenas tocó la comida. Isabel, en cambio, comió con apetito renovado, como si los bebés le hubieran devuelto la fuerza. Tengo algo que decirte, anunció ella, dejando el tenedor sobre el plato. Él levantó la vista, tenso. ¿Sí? Hoy fui al ultrasonido. Él se puso pálido. ¿Y? No es uno, dijo ella, mirándolo fijamente. Son 3. Trillizos. 2 niños, y una niña. Leonardo se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo con un estruendo. No. Exclamó. Eso es imposible. Nadie en mi familia, en ninguna familia. La ciencia no miente, Leonardo, dijo Isabel, con calma helada. Y tus hijos tampoco. Pero el riesgo. Gritó él, caminando de un lado a otro. Un embarazo múltiple es peligroso. Podrías morir. Por primera vez, ella vio algo más que orgullo en sus ojos. Vio miedo. Verdadero. Humano. Entonces, ¿te preocupas por mí? Preguntó, con voz suave. Él se detuvo. La miró. Y en ese instante, el muro se agrietó. Claro que me preocupo, susurró, con la voz quebrada. Siempre me preocupé. Solo, no supe cómo demostrarlo sin parecer débil. Isabel se levantó y caminó hacia él. Se detuvo a un paso de distancia. No necesito un hombre fuerte, Leonardo. Necesito un hombre presente. Él tragó saliva. Luego, con manos temblorosas, se arrodilló frente a ella y apoyó la frente en su vientre. No habló. Solo escuchó. Escuchó los 3 latidos que Jaco Leonardo, por su parte, se transformó. Dejó de asistir a cenas de negocios innecesarias. Contrató a una enfermera obstétrica que venía 3 veces por semana. Instaló una alarma médica en la habitación. Y cada noche, sin falta, se sentaba junto a la cama de Isabel, colocaba las manos sobre su vientre y susurraba nombres que había elegido en secreto: Mateo, Santiago, Valeria. ¿Crees que me escuchan?, le preguntó una noche, con los ojos brillantes. Los bebés oyen el tono de tu voz desde las 20 semanas, respondió ella, acariciando sus dedos. Y tú has estado ausente tanto tiempo, que ahora no pueden dejar de escucharte. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a calmar el miedo que ambos sentían. Una madrugada, Isabel se despertó con un dolor agudo en la parte baja del abdomen. No era una contracción normal. Era algo más profundo, más urgente. Leonardo, llamó, con voz débil. Él estaba a su lado en segundos, ya vestido, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía semanas. ¿Es hora? No lo sé, pero algo no está bien. No esperaron a la ambulancia. Él la cargó en brazos, con una fuerza que ni él sabía que tenía, la colocó en el auto y condujo como alma que lleva el diablo hacia la clínica privada donde Lucía los esperaba.
en la sala de emergencias, las enfermeras la rodearon. Monitores, cables, preguntas rápidas. Isabel respiraba con dificultad, aferrándose a la mano de Leonardo. «Está entrando en trabajo de parto prematuro», dijo Lucía, con el rostro serio. «Apenas va en la semana 31. Necesitamos estabilizarla, o perderemos a los 3. Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba. «No», gritó. «Hagan lo que sea necesario. Salven a mis hijos». Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Prométeme algo», dijo, con voz entrecortada. «Si solo uno sobrevive, no elijas. Déjalo en manos del cielo. Pero no me pidas que decida». Él asintió, con la garganta cerrada. Durante las siguientes horas, estuvo sentado en una silla de plástico, con la frente apoyada en las rodillas, rezando en silencio a un Dios en el que nunca había creído. Afuera, el cielo clareaba. Adentro, el tiempo se detuvo. Finalmente, Lucía salió. Exhausta, pero con una sonrisa. «Están vivos», dijo. «Los 3. Pesan menos de 2 kilos cada uno, pero sus pulmones respondieron bien a los esteroides. Están en incubadoras. Tendrán que permanecer aquí varias semanas, pero van a sobrevivir». Leonardo cayó de rodillas. Lloró como un niño. Lloró por el miedo, por el alivio, por la culpa, por el amor que por fin había aprendido a sentir sin condiciones. Cuando por fin le permitieron verlos, se acercó a las incubadoras con paso tembloroso. 3 cuerpecitos diminutos, conectados a tubos y cables, con la piel translúcida como el alabastro. Pero vivos. Latían. Respiraban. Existían. «Hola, Mateo», susurró, tocando el vidrio. «Hola, Santiago». «Hola, Valeria». Isabel, desde su cama, lo observaba con los ojos llenos de orgullo y dolor. «Ahora ya no puedes dudar», dijo cuando él regresó a su lado. «Nunca más», respondió, tomando su mano. «Nunca más dudaré de ti. Ni de ellos. Ni de nosotros». Pero en ese momento, mientras la ciudad despertaba y el sol iluminaba las calles, nadie sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. Porque fuera de esas paredes esterilizadas, el mundo seguía siendo cruel. Y pronto, los trillizos Valdés serían noticia. Y con la noticia, vendrían las preguntas. Las dudas. «Es como si supiera que no puede soltarte», dijo Leonardo una tarde, viendo cómo Isabel acariciaba la manita diminuta a través del orificio de la incubadora. «Porque no me soltará», respondió ella, con la voz suave pero firme. «Ninguno de ellos lo hará». Pero mientras dentro de la clínica el tiempo se medía en latidos y gramos ganados, afuera, el mundo no se detenía. Fue en la 3ª semana cuando apareció la primera noticia. Una revista de farándula, con una foto borrosa tomada desde la calle. Isabel Valdés, supuestamente infértil, da a luz trillizos en secreto. ¿De quién son realmente? Leonardo rompió la revista en pedazos y la arrojó al fuego de la chimenea del despacho. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Quién filtró esto?, rugió, llamando a su jefe de seguridad. «No lo sabemos, señor», respondió el hombre, tenso. «Pero hay cámaras apuntando a la clínica desde hace días. Alguien quiere que esto salga a la luz». Esa noche, mientras Isabel dormía agotada tras una sesión de lactancia con bomba, sus pechos hinchados, su cuerpo exhausto, Leonardo se sentó en el balcón, con el teléfono en la mano. Marcó un número que no había marcado en años. «Camila», dijo cuando ella contestó. «Necesito que actives el protocolo de contención total. Nada sale. Nada entra. Y si alguien más publica una sola palabra sobre mis hijos, los destruyo». «Leonardo», dijo ella, con voz cautelosa. «Esto no es solo sobre imagen. Es sobre verdad. Y la verdad siempre sale. Pues que salga cuando yo diga». Explotó. No antes. Colgó. Y en ese instante, sintió el peso de su vieja naturaleza regresar, el control, la manipulación, el miedo disfrazado de poder. Pero al entrar de nuevo a la habitación, vio a Isabel despierta, mirándolo desde la cama.
¿Cuánto escuchaste?, preguntó él, con la voz ronca. Lo suficiente, dijo ella. ¿Vas a enterrar la verdad, Leonardo? ¿O vas a dejar que nuestros hijos existan sin sombras? No es tan simple, replicó, acercándose. La prensa los devorará. Dirán que son de otro. Que los adoptaste. Que es un montaje. Y tú sabes que la gente cree lo peor. Entonces demuéstrales lo contrario, dijo Isabel, incorporándose con esfuerzo. No con amenazas. Con amor. Con presencia. Con hechos. Él la miró, dividido entre el hombre que había sido y el que intentaba ser. Tengo miedo, confesó, por primera vez en su vida. Miedo de que los dañen. Miedo de que los usen. Miedo de no ser suficiente para protegerlos. Isabel extendió la mano. Nadie protege solo, Leonardo. Se protege juntos. Él tomó su mano. Y en ese gesto, algo se selló. Pero al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la clínica, escuchó un fragmento de conversación entre dos enfermeras. Dicen que el magnate ni siquiera estuvo en el parto, y que la esposa estuvo sola, claro, si él ya tenía otra. Leonardo se detuvo. No gritó. No amenazó. Solo apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Esa noche, en la habitación de los bebés, se quedó hasta tarde, mirando a Valeria, cuya piel ya tenía un tono rosado saludable. Nadie va a dudar de ustedes, susurró. Nadie va a decir que no son míos. Porque yo estaré aquí. Todos los días. Cada segundo. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. No esperaría a que el mundo los aceptara. Él los presentaría al mundo, en sus propios términos. Pero lo que no sabía era que, mientras él planeaba su defensa, alguien ya estaba preparando su ataque. Y esta vez, no se trataba de rumores. Ese Leonardo lo leyó en el ascensor, de camino a la unidad neonatal. El papel se le resbaló de las manos. El corazón le golpeó las costillas como un puño furioso. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel al verlo entrar con el rostro ceniciento. Él no respondió. Solo le tendió el papel. Ella lo leyó. Una vez. 2 veces. Luego lo dobló con calma y lo colocó sobre la mesa de noche. Es falso, dijo, con una serenidad que lo desconcertó. Pero alguien lo creerá, exclamó él, pasándose las manos por el cabello. ¿Y si lo publican? Si esto llega a los tribunales, podrían quitármelos. ¿Quitártelos?, repitió ella, con los ojos ardientes. O quitármelos a mí. Hubo un silencio pesado. No es eso lo que quise decir. Si lo es, lo interrumpió. Siempre ha sido así. Para ti, los niños son tus herederos. Pero para mí, son mis hijos. Mi carne. Mi alma partida en 3. Leonardo bajó la vista, avergonzado. Tienes razón. Perdóname. Pero antes de que pudiera decir más, su teléfono vibró. Era su abogado. Señor Valdés, dijo la voz, tensa. Acaba de llegar una demanda preliminar. Una periodista afirma tener evidencia genética que cuestiona la paternidad de los trillizos. Pide una prueba de ADN obligatoria y la custodia provisional para proteger el interés de los menores. Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es ridículo. Son mis hijos. Lo sé, dijo el abogado. Pero en la corte, la duda basta para abrir una investigación. Y con su historial, el diagnóstico previo de infertilidad, los jueces podrían considerarlo. Isabel se levantó de la cama, con dificultad, pero con determinación. Haz la prueba, dijo, mirando a Leonardo a los ojos. Hazla ahora. Y que el mundo entero vea la verdad. ¿Estás segura?, preguntó él, con la voz quebrada. Podría salir mal. No saldrá mal, dijo ella, con una calma que venía de lo más profundo. Porque la verdad no tiene miedo. 2 días después, en un laboratorio blindado,
tomaron muestras de saliva de Leonardo y de sangre del talón de cada bebé. El proceso fue rápido, clínico, frío. Pero para Isabel, cada pinchazo en el pie de sus hijos fue como una cuchillada en su propio corazón. «No lloren, mis amores», susurró, abrazándolos uno por uno. «Esto es para que nunca nadie los separe de su papá». Leonardo los observaba en silencio, con los ojos húmedos. Por primera vez, no pensaba en legados, en imperios, en nombres. Pensaba en esos 3 rostros diminutos que lo miraban con ojos que ya lo reconocían. Una semana después, los resultados llegaron. El abogado entró en la sala de juntas con un sobresellado. Todos los asesores, los médicos, incluso Lucía, estaban presentes. Isabel se sentó erguida, con los trillizos dormidos en sus moiseses a su lado. Leonardo, de pie junto a la ventana, no se atrevía a mirar. «Los resultados están certificados por 3 laboratorios independientes», dijo el abogado, abriendo el sobre con solemnidad. «La probabilidad de paternidad es del 99,9998%. Los trillizos son, sin lugar a dudas, hijos biológicos de Leonardo Valdés». Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Pero Leonardo no celebró. Caminó lentamente hacia Isabel, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Perdóname», dijo, con la voz rota. «Perdóname por haber dudado. Perdóname por haber puesto en riesgo lo más sagrado que tenemos». Isabel no dijo nada. Solo apoyó su frente en la de él, y las lágrimas que ambos habían contenido por meses finalmente cayeron. Afueras, la prensa esperaba. Los rumores seguían. Pero dentro de aquella sala, ya no importaba. Porque la verdad no necesitaba gritar. Solo necesitaba latir. Y en ese momento, 6 corazones latían al unísono. «Dicen que usó óvulos donados y contrató una vientre subrogada», susurró una voz en una fiesta benéfica a la que Isabel asistió por primera vez tras el alta de los bebés. «Que los trillizos ni siquiera tienen su sangre». Isabel, con Valeria dormida en sus brazos y los gemelos en cochecitos a su lado, fingió no escuchar. Pero cada palabra se clavaba en su pecho como un alfiler helado. Esa noche, de regreso a casa, se encerró en el baño y lloró en silencio, con la espalda apoyada en la puerta, temiendo que los sollozos despertaran a los niños. No lloraba por las mentiras. Lloraba porque, a pesar de la verdad científica, el estigma seguía allí, pegajoso como la sombra de un pasado que no quería soltarla. Leonardo la encontró así, hecha un ovillo en el suelo, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó, arrodillándose frente a ella. «Porque no quería que me vieras débil», respondió, con la voz quebrada. «No eres débil, Isabel», dijo él, acariciando su mejilla. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Has dado vida 3 veces, y has soportado el peso de un mundo que no entiende lo que es amar en silencio». Ella lo miró, sorprendida. «¿Desde cuándo hablas así?». «Desde que entendí que el poder no está en controlar, sino en proteger», respondió, con los ojos brillantes. «Y tú has protegido a nuestros hijos incluso cuando yo dudaba de ti». Pero el alivio duró poco. 2 días después, durante una consulta de seguimiento, Lucía los recibió con el rostro tenso. «Isabel», dijo, cerrando la puerta del consultorio. «Alguien ha estado llamando a mi clínica. Preguntando por tus historiales médicos anteriores. Incluso intentaron sobornar a una recepcionista para que les entregara copias de tus análisis de fertilidad». «¿Quién?», preguntó Leonardo, con la mandíbula apretada. «No lo sé. Pero usan un número encriptado. Y mencionaron algo sobre exponer la verdad tras la farsa Valdés». Isabel palideció. «Quieren demostrar que todo fue un engaño, que yo fingí el embarazo, que los bebés no son míos, eso es absurdo», exclamó Leonardo. «¿Tienen los resultados del ADN?». «El ADN prueba que son tuyos», dijo Lucía, con calma. «Pero no prueba que Isabel los gestó. Y si alguien siembra la duda de que usaron una subrogada, o que los óvulos no eran de ella, el daño ya está hecho». Isabel se llevó una mano al vientre, aún marcado por las estrías del embarazo múltiple. «Nadie tiene derecho a cuestionar mi maternidad», susurró. «Nadie.
Esa noche, mientras los bebés dormían en la habitación contigua, Isabel se sentó frente al espejo y se miró largo rato. Vio las ojeras, las cicatrices, el cansancio, pero también vio la fuerza. La misma que la había llevado a buscar la verdad cuando todos le dijeron que era imposible. «No voy a esconderme», dijo en voz alta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Leonardo desde la puerta. «Voy a mostrarles quién soy», respondió, girándose hacia él. «No como la esposa del magnate, sino como la madre de Mateo, Santiago y Valeria. Y como la mujer que nunca dejó de creer, incluso cuando tú dejaste de hacerlo». Al día siguiente, llamó a una periodista independiente, conocida por su ética implacable. Le pidió una entrevista. Sin filtros. Sin condiciones. «Quiero contar mi historia», dijo. «Toda. Desde el diagnóstico erróneo, hasta el día en que 3 corazones decidieron que este mundo valía la pena». Leonardo la miró con admiración y miedo. «¿Estás segura? Una vez que lo digas, no podrás detener lo que venga». «Ya no quiero detenerlo», respondió ella, tomando su mano. «Quiero enfrentarlo. Por ellos». Y mientras los trillizos reían en sus cunas, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Isabel supo que esta batalla no era por el legado de los Valdés. Era por el derecho de toda mujer a ser creída, a ser vista, ser madre. «Mis hijos probaron que estaban equivocados», ocupó la portada digital de uno de los medios más respetados del país. En ella, Isabel hablaba con una calma que dolía, del diagnóstico erróneo, del silencio de Leonardo, de las noches llorando en el baño, del miedo al parto prematuro, del amor que nació de nuevo frente a las incubadoras. No atacaba. No se defendía con furia. Solo contaba la verdad, como quien abre las manos y dice: «Aquí está mi alma, hagan con ella lo que quieran». Pero el mundo no estaba preparado para tanta honestidad. Al día siguiente, durante un desayuno familiar en la terraza, mientras los trillizos jugaban en sus corralitos bajo la vigilancia de la niñera, Leonardo leyó los primeros comentarios en su tableta. Algunos eran de apoyo. Muchos, crueles. «Claro, ahora dice que los gestó, pero, ¿quién lo prueba? Con ese marido, seguro usó óvulos de otra y un vientre de alquiler. Mujer inteligente. Sabía que si daba a luz, él nunca la dejaría». Cerró el dispositivo con un golpe seco. «No deberías leer eso», dijo Isabel, sin levantar la vista de la papilla que preparaba para Valeria. «Alguien tiene que protegerte», exclamó él, con los ojos inyectados en sangre. «No puedes exponerte así». «Ya no soy una posesión que debas proteger, Leonardo», respondió ella, con voz suave pero firme. «Soy una madre que se niega a vivir en la sombra». Él se acercó, apoyó las manos en la encimera, respirando con dificultad. «¿Y si alguien va más lejos? ¿Y si esto no es solo rumores? ¿Y si alguien intenta quitártelos?». Ella lo miró. Y en sus ojos había una tristeza antigua. «¿Tú lo harías?». «Jamás», gritó, como si la sola idea lo quemara. «Son mis hijos. Son nuestros, entonces confía», dijo ella. «Confía en mí. Confía en ellos. Confía en que la verdad, aunque tarde, siempre gana». Pero el destino, como si hubiera escuchado sus palabras, decidió ponerlas a prueba esa misma noche. Sonó el timbre. No el de la puerta principal, vigilada por seguridad, sino el del portón trasero, el que daba al jardín privado. La niñera fue a ver. Regresó pálida. Hay una mujer. Dice que es periodista. Que tiene pruebas de que los bebés no son de Isabel». Leonardo salió como un rayo. Isabel lo siguió, con el corazón en la garganta. En el umbral, una mujer de mediana edad, con gafas y una carpeta negra bajo el brazo, los miró con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Señora Valdés», dijo. «Mi nombre es Elena Rojas. Trabajo para Verdad Abierta. Tengo documentos que demuestran que usted no pudo haber concebido naturalmente. Y que los trillizos fueron implantados mediante óvulos donados y gestación subrogada». Isabel palideció. «Eso es mentira».
Los registros del laboratorio suizo donde supuestamente hizo sus análisis, no coinciden con las fechas que usted dio, insistió la mujer. Y hay testigos que dicen que la vieron en una clínica de fertilidad en Barcelona el año pasado. Leonardo avanzó un paso, con los puños cerrados. Salga de mi propiedad. Ahora. Solo quiero la verdad, dijo ella, con voz temblorosa. Por el bien de esos niños. La verdad es que los llevé en mi vientre. Gritó Isabel, con lágrimas en los ojos. Los sentí crecer. Los vi nacer antes de tiempo. Los cuidé cuando apenas pesaban más que un pan. ¿Qué más prueba necesita? La mujer bajó la vista, incómoda. El público merece saber, el público no los baña. Exclamó Isabel. El público no los consuela cuando tienen cólicos. El público no los ama. Yo sí. Hubo un silencio denso. Hasta que la mujer, con un gesto de derrota, dio media vuelta y se fue. Pero cuando regresaron al salón, Leonardo encontró a Isabel de rodillas junto al corralito de Santiago, abrazándolo con fuerza, temblando. No puedo más, sollozó. No puedo vivir con esta duda sobre sus cabezas. Él se arrodilló a su lado, la rodeó con los brazos, y por primera vez en años, la abrazó como si fuera de cristal, y también como si fuera su único refugio. Entonces no viviremos en este mundo, susurró. Crearemos el nuestro. Uno donde solo importen sus risas, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Pero mientras los trillizos dormían, ignorantes de la tormenta que rugía a su alrededor, Isabel supo que la batalla no había terminado. Porque cuando la verdad duele, Leonardo lo abrió en el estudio, con las manos temblorosas. Dentro, un informe forense con membrete de un laboratorio internacional, firmado por un genetista cuyo nombre sonaba a autoridad indiscutible. El título era claro: Análisis comparativo de marcadores genéticos maternos en trillizos Valdés, resultados preliminares. Y debajo, una conclusión que le heló la sangre: con base en los perfiles mitocondriales analizados, se determina con 98.7% de certeza que la señora Isabel Mendoza no es la madre biológica de los menores. El papel se le escurrió de las manos. El aire se le cortó en la garganta. Por un instante, el mundo se volvió blanco. Isabel, gritó, corriendo hacia la sala. Ella estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes, ayudando a Mateo a encajar bloques de colores. Al ver su rostro, supo que algo terrible había ocurrido. ¿Qué pasa? Él le tendió el informe sin decir palabra. Isabel lo leyó. Una vez. 2 veces. Luego lo dejó caer lentamente al suelo, como si pesara toneladas. Esto es imposible, susurró. ¿Lo es? Preguntó Leonardo, con la voz quebrada. Porque el laboratorio es real. El sello, auténtico. El nombre del genetista, está en todas las revistas científicas. Pero yo los llevé en mi vientre. Exclamó ella, levantándose. Sentí cada movimiento. Cada patada. Cada contracción. El ADN mitocondrial viene solo de la madre, dijo él, con los ojos llenos de angustia. Si no coincide, entonces alguien manipuló las muestras. Gritó Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien quiere destruirnos. En ese momento, Valeria comenzó a llorar en su Moisés. Santiago se puso de pie, tambaleándose, y extendió los bracitos hacia su madre. Mamá, balbuceó. Ese simple sonido rompió algo en Leonardo. Se arrodilló frente a Isabel, tomó sus manos con fuerza. Mírame, dijo. ¿Me estás diciendo la verdad? Te lo juro por la vida de mis hijos. Respondió ella, con los ojos ardientes. Son míos. Los parí. Los amamanté. Los consuelo cuando tienen pesadillas. ¿Qué más prueba necesitas? Él la miró largo rato. Vio el dolor, sí. Pero también vio la verdad. Una verdad que no estaba en papeles, sino en cada arruga de cansancio bajo sus ojos, en cada cicatriz de su vientre, en cada noche en vela. Creo en ti, dijo al fin, con voz ronca. Pero necesitamos pruebas reales.
Ahora. Al día siguiente, sin avisar a nadie, llevaron a los 3 niños a un laboratorio independiente en Ginebra, recomendado por un viejo amigo de la familia, lejos de cualquier influencia. Allí, bajo cadena de custodia estricta, tomaron nuevas muestras, sangre de Isabel, saliva de Leonardo, y células bucales de los trillizos. Mientras esperaban los resultados, se hospedaron en una suite discreta. Por las noches, Isabel se sentaba junto a las camas de los niños y les cantaba la misma canción de cuna que les había susurrado en la incubadora. Leonardo, desde el umbral, los observaba en silencio, preguntándose cómo había llegado a dudar de la mujer que ahora sostenía su mundo entero con las manos cansadas pero firmes. 3 días después, el informe llegó. El director del laboratorio los recibió en persona. Señores Valdés, dijo, con solemnidad. Hemos realizado un análisis completo, nuclear, mitocondrial, epigenético. Incluso comparamos marcas de gestación en el ADN fetal residual en la sangre de la señora Isabel. Hizo una pausa. Los trillizos son hijos biológicos de ambos. La señora Isabel no solo los gestó, sus cuerpos compartieron células durante el embarazo, como ocurre en toda gestación natural. Incluso encontramos ADN fetal en su torrente sanguíneo. Eso no se puede falsificar. Leonardo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Gracias, susurró. Pero al salir, Isabel lo detuvo. Esto no termina aquí, dijo, con la voz baja pero firme. Alguien fabricó ese informe falso. Alguien quiere que el mundo crea que soy una mentirosa. Y no voy a permitir que usen a mis hijos como arma. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Ella miró a sus hijos, que dormían en sus cochecitos, ajenos a la guerra que se libraba a su alrededor. Voy a encontrar a quien está detrás de esto, dijo. Y voy a hacer que mire a los ojos de Mateo, Santiago y Valeria, antes de que vuelva a mentir sobre ellos. Y en ese instante, mientras el sol se ponía sobre Ginebra, Isabel dejó de ser solo una madre. Pero el destino no les dio tregua. Apenas cruzaron la puerta, el teléfono de Leonardo sonó. Era su abogado, con la voz alterada. Señor Valdés, acaba de presentarse una denuncia formal ante la Fiscalía de Menores. Alegan que los trillizos podrían estar en riesgo emocional por la manipulación mediática y la posible falsedad en la identidad materna. Piden una investigación inmediata y una evaluación de custodia provisional. Isabel se dejó caer en el sofá, como si le hubieran arrancado las piernas. ¿Cómo pueden hacer esto?, susurró. ¿Cómo pueden usar a mis hijos como peones? Leonardo se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. No lo permitiré, dijo, con una determinación que no había mostrado en años. Esta vez, no me esconderé detrás de contratos ni amenazas. Esta vez, pelearé con la verdad. Pero antes de que pudieran planear nada, sonó el timbre. No era un mensajero. Era un oficial de justicia, acompañado por una trabajadora social. Señora Valdés, dijo la mujer, con tono profesional pero frío. Tenemos una orden para realizar una evaluación de bienestar infantil en el domicilio. Es rutinario, dadas las circunstancias públicas. Isabel se puso de pie, con la espalda recta, los ojos secos pero ardientes. Pase, dijo. Pero sepa algo, mis hijos no son casos. Son personas. Y si intenta asustarlos, saldrá de aquí más rápido de lo que entró. La evaluación duró 3 horas. La mujer observó cada rincón, los juguetes, las fotos en la pared, los biberones esterilizados, los libros de cuentos desgastados por el uso. Habló con la niñera, con la enfermera, incluso con el jardinero. Y luego, se sentó frente a Isabel. ¿Por qué cree que la acusan de no ser su madre biológica? Porque el mundo prefiere una mentira sensacional que una verdad silenciosa, respondió Isabel, sin titubear. Pero si quiere saber si soy su madre, no mire papeles. Mírelos a ellos. Y en ese momento, como si lo hubieran ensayado, Valeria se despertó de su siesta y, al ver a su madre, extendió los bracitos y balbuceó, «Mamá, ven». La trabajadora social se quedó quieta. Algo en su mirada se suavizó. «Gracias por su cooperación», dijo al irse.
presentaré un informe objetivo. Pero esa noche, mientras los niños dormían, Isabel no pudo conciliar el sueño. Se sentó en la mecedora del cuarto de los trillizos, mirándolos respirar, y susurró: «Perdónenme, por no poder protegerlos del mundo». Leonardo entró en silencio, se arrodilló a su lado. «No estás sola», dijo. «Ya no». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y si nos los quitan?». «Entonces los buscaremos hasta el fin del mundo», respondió él. «Porque ya no son solo mi legado. Son mi corazón. Y tú eres mi alma». En ese instante, el monitor de bebés emitió un leve sonido. Santiago se movía inquieto. Isabel se levantó, lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza. «Nadie te separará de mí», murmuró. «Nadie». Una madrugada, mientras cambiaba a Santiago, que ahora se retorcía y reía cada vez que le limpiaba la pancita, Isabel lo observó desde el umbral, con una taza de té humeante en las manos. «Nunca pensé que te vería hacer esto», dijo, con una sonrisa triste. Él levantó la vista, con los ojos cansados pero serenos. «Yo tampoco», confesó. «Pero cada vez que los miro, siento que todo lo que fui antes no importa. Solo importa esto. Solo importan ellos». Isabel se acercó y se sentó en el suelo, junto a él. Tomó la manita de Santiago, que enseguida la agarró con fuerza. «¿Y si nunca me perdonas del todo?», preguntó Leonardo, en voz baja. «¿Si siempre queda una sombra entre nosotros?». Ella lo miró, y por primera vez en meses, no vio al magnate. Vio al hombre. Vulnerable. Arrepentido. Presente. «El perdón no es una puerta que se abre de golpe», dijo. «Es una semilla. Y tú, estás regándola todos los días con tus actos». Él tragó saliva, con los ojos brillantes. «Entonces, ¿hay esperanza?». «Siempre hay esperanza», respondió ella. «Pero no por ti. Por ellos. Porque merecen ver a sus padres juntos. No por conveniencia, sino por amor». Pero la paz era frágil. Una tarde, mientras paseaban a los trillizos por el parque privado del edificio, una mujer se acercó. Era una de las esposas del círculo de negocios de Leonardo, una que solía invitarlos a cenas elegantes y ahora los evitaba como si tuvieran una enfermedad. «Isabel», dijo, con una sonrisa forzada. «Qué sorpresa verte aquí. Los niños están grandes». «Gracias», respondió Isabel, sin soltar el cochecito. «Oye», la mujer bajó la voz. «Solo quería decirte que, pase lo que pase, yo te creo. Sé lo que es que duden de ti. Mi marido también me dijo que no podía tener hijos, hasta que nació Lucía». Isabel la miró, sorprendida. «Gracias», susurró, con la voz temblorosa. «Y oye», añadió la mujer, antes de irse. «Cuidado con Camila Rojas. La vi la semana pasada con un periodista de Verdad Abierta. Hablaban de exponer la verdad tras los Valdés». Isabel sintió un escalofrío. Esa noche, confrontó a Leonardo. «¿Sabías que Camila está detrás de esto?». Él palideció. «No, no lo sabía. Pero ahora que lo dices, ella tenía acceso a todo. A mis correos, a mis contactos, a los antiguos informes médicos. ¿Por qué haría algo así? Porque creyó que, si destruía tu maternidad, yo volvería a depender de ella», dijo él, con amargura. «Porque pensó que el poder era más fuerte que el amor». Isabel cerró los ojos. «Entonces esto no es solo sobre mí. Es sobre posesión. Sobre control. Y no lo permitiré», dijo Leonardo, con una calma que asustaba. «Mañana mismo la despido. Y si sigue interfiriendo, la demandaré por difamación, acoso y manipulación de pruebas». Pero Isabel negó con la cabeza. «No. Déjame manejarlo a mi manera». «¿Qué vas a hacer?». Ella miró a los trillizos, que dormían en sus cunas, iluminados por la luz tenue de la noche. «Voy a hacer lo que siempre hice, mostrar la verdad. No con gritos. Con hechos».
Y mientras el viento susurraba entre las cortinas, Isabel supo que la batalla final no se libraría en tribunales ni en titulares. Se libraría en el corazón de quienes aún creían en el milagro. En cuestión de horas, el nombre de Isabel se volvió tendencia. Los comentarios eran un río de barro. Claro, fingió el embarazo para quedarse con la fortuna, los trillizos son de una subrogada rusa, ya lo sabíamos, Leonardo Valdés, el tonto millonario engañado por su esposa. Isabel estaba en la cocina, preparando puré de zanahoria para Valeria, cuando vio la noticia en el teléfono de la niñera. El mundo se le nubló. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se apoyó en la encimera, temblando. «¿Mamá?», llamó Mateo desde el corralito, con su vocecita suave. Ella respiró hondo, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y fue hacia él. «Estoy aquí, mi amor», dijo, forzando una sonrisa. Pero en ese instante, el timbre sonó. No una vez. Varias. Insistente. Agresivo. Leonardo abrió la puerta principal con el ceño fruncido. Frente a él, un grupo de periodistas con cámaras y micrófonos, gritando preguntas. «Señor Valdés, ¿es cierto que su esposa usó óvulos donados? ¿Reconocerá legalmente a los niños si no son biológicos de ella? ¿Planea divorciarse? Fuera de mi propiedad», rugió Leonardo, con los ojos inyectados en sangre. «O los demandaré a todos». Pero uno de los reporteros, más audaz, levantó una foto ampliada. «Esta es la clínica donde Isabel fue vista en secreto. ¿Qué hacía allí si no era para un embarazo subrogado?». Isabel apareció detrás de Leonardo, con Valeria en brazos y los gemelos agarrados de su falda. No llevaba maquillaje. Su pelo estaba recogido en una coleta desordenada. Pero sus ojos ardían con una dignidad que silenció a todos. «Estuve en esa clínica», dijo, con voz clara y firme, «porque, después de que mi marido y media docena de médicos me dijeron que era infértil, decidí buscar una segunda opinión. Porque creí en mi cuerpo. Porque creí en la posibilidad de un milagro. Y ese milagro», miró a sus hijos, «son ellos». Hubo un murmullo entre los periodistas. «¿Entonces niega haber usado una subrogada?». «Jamás», respondió. «Llevé a mis hijos 9 semanas antes de tiempo. Estuvieron en incubadoras». «¿Quieren ver las cicatrices? ¿Quieren ver los informes médicos reales? Adelante. Pero no vengan a mi casa a cuestionar mi maternidad como si fuera un fraude. Porque lo que hice no fue mentir, fue resistir». Uno de los reporteros bajó la cámara, incómodo. «Señora Valdés, ¿por qué no habla de quién está detrás de las filtraciones?». Ella miró directamente a la lente. «Porque quien siembra mentiras, pronto será devorado por ellas». En ese momento, Santiago soltó su mano y, con pasos torpes pero decididos, caminó hacia la puerta. Extendió los bracitos hacia los periodistas y balbuceó, con una sonrisa inocente, «Hola». El gesto fue tan puro, tan humano, que varios de los reporteros bajaron sus equipos. Uno incluso murmuró, «Dios mío, son reales». Leonardo tomó a Santiago en brazos y cerró la puerta con suavidad, pero con firmeza. Dentro, el silencio era denso. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabel, con la voz quebrada. «Ahora», dijo Leonardo, mirándola a los ojos, «dejamos de escondernos. Porque si el mundo quiere ver la verdad, se la mostraremos. Junto. Como familia». Y mientras los trillizos jugaban en el suelo, ajenos al caos que los rodeaba, Isabel supo que ya no luchaba sola. Porque esta vez, el hombre que una vez dudó de ella estaba periodismo con alma. Sobre la mesa, una carpeta negra con el escudo de la familia Valdés. Afuera, el mundo contenía la respiración. Isabel llevaba un vestido sencillo, de lino blanco, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Solo su mirada, firme y serena, delataba la tormenta que había atravesado. Leonardo, a su lado, no vestía traje de poder, sino un oscuro, sobrio, como si supiera que ese día no era suyo, sino de ella. «Gracias por venir», dijo Isabel, con voz clara. «No estamos aquí para defender una imagen. Estamos aquí para contar una historia. La mía. La nuestra».
Tomó aire. Me dijeron que era infértil. Que mi cuerpo no servía para lo que, según muchos, define a una mujer, ser madre. Durante años, lo creí. Me avergoncé en silencio. Lloré en la oscuridad. Y cuando, contra todo pronóstico, descubrí que estaba embarazada, no de uno, sino de 3, temí más que nunca. Porque sabía que nadie me creería. Uno de los periodistas levantó la mano. ¿Por qué no lo anunciaron antes? Porque el mundo no cree en milagros, respondió ella. Solo en pruebas. Y mientras mis hijos luchaban por vivir en incubadoras, no tenía tiempo para convencer a nadie. Solo para amarlos. Leonardo tomó la palabra por primera vez. Yo, fui el mayor escéptico, dijo, con la voz ronca. Dudé de ella. Dudé de nosotros. Y ese error casi me cuesta lo más valioso que tengo. No soy un héroe en esta historia. Soy un hombre que aprendió demasiado tarde que el amor no se mide en legados, sino en presencia. Isabel colocó una mano sobre la suya. Hoy no estamos aquí para atacar a nadie, continuó. Pero sí para decir que las mujeres no deben probar 1000 veces su maternidad solo porque un diagnóstico erróneo, un prejuicio o una ambición ajena lo cuestionen. Mi vientre los llevó. Mis manos los sostuvieron. Mi alma siguió caminando. Dentro del salón, las luces eran cálidas, la música suave. Pero cuando Isabel entró con sus 3 hijos a su lado, el murmullo cesó. Todos se levantaron. No por protocolo. Por emoción. Leonardo los acompañó hasta la primera fila, donde los niños se sentaron, bien portados, observando todo con ojos curiosos. Luego, se retiró discretamente hacia un rincón, donde nadie lo notaría. Desde allí, la miró. Isabel subió al escenario. No con arrogancia. Con gracia. Con la quietud de quien ha atravesado el fuego y ha salido transformada. Hace 3 años, comenzó, con voz clara, me dijeron que no podía ser madre. Hoy, mis hijos me acompañan aquí, no como una prueba, sino como un regalo. Miró hacia la primera fila. Mateo le sonrió. Valeria agitó la manita. Santiago, serio como siempre, asintió con la cabeza. Y en ese instante, Leonardo sintió que el corazón se le desbordaba. Porque allí estaba ella, la mujer que amaba, la madre de sus hijos, la que nunca se rindió, radiante, elegante, invencible. Y a su lado, los 3 milagros que nacieron del dolor, de la duda, y, sobre todo, del amor que eligió quedarse. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero no las ocultó. Porque esta vez, nadie lo vería como débil. De vuelta en la sombra cerca de la columna de mármol, Leonardo observaba, con el pecho oprimido por una sensación que apenas podía definir, orgullo, sí, pero también admiración. Aquella mujer, su esposa, no solo había sobrevivido a la tormenta. La había transformado en luz. Más tarde, mientras los invitados charlaban entre champán y canapés, una periodista de una revista internacional se le acercó. Señor Valdés, dijo con suavidad, hace 3 años, los titulares afirmaban que su esposa era infértil. Esta noche, entra con sus trillizos a su lado. ¿Qué le diría al mundo ahora? Leonardo miró a Isabel, que estaba arrodillada ajustándole el zapato a Valeria, su cabello reflejaba el brillo dorado de las lámparas de araña. Yo diría, respondió con la voz quebrada por la emoción, que los milagros no siempre se anuncian con pompa. A veces, llegan en silencio, en un instante que nadie creía posible. Y a veces, el mayor legado no se forja en salas de juntas, sino en la silenciosa valentía de una mujer que se negó a que el mundo definiera su valor. La reportera asintió con la cabeza, con los ojos brillantes. ¿Y sus hijos? Miró a Mateo, que ahora intentaba imitar la postura de un camarero con una bandeja, a Santiago, que inspeccionaba con solemnidad un centro de mesa floral, a Valeria, que giraba con su vestidito como una princesa soñando. No son solo mis herederos, dijo en voz baja. Son mi redención. Al caer la noche, la familia salió al balcón a tomar aire. La ciudad brillaba abajo, indiferente a las batallas que habían librado, a las heridas que habían sanado. Isabel se apoyó en Leonardo, rozando sus hombros. ¿Recuerdas?, susurró,
Aquella noche en que me dijiste que no podía darte lo que necesitabas. Cerró los ojos. Recuerdo cada palabra. Y cada una de ellas me atormenta. Se volvió hacia él y le tomó el rostro entre las manos. Entonces deja que te persigan, no como arrepentimiento, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor no se trata de perfección. Se trata de estar presente, incluso después de haber fallado. Dentro, la gala continuaba. Pero aquí fuera, en el silencio de la noche, el tiempo parecía haberse detenido. Y en esa quietud, la verdad de su historia se asentó como la luz de las estrellas. Un magnate llegó a creer que su esposa era estéril. 3 años después, unos trillizos caminaron a su lado en una elegante gala, no como prueba, sino como promesa. Prometo que la esperanza vence a la duda. Ese amor sobrevive al orgullo. Y que a veces, los imperios más poderosos no están construidas sobre acero y vidrio, pero en el frágil e irrompible vínculo de una familia que eligió creer, el uno en el otro, en